Hermanos, les invito a tener abierto en el libro de Ruth. Si bien hemos leído un capítulo, nosotros ponemos siempre en el grupo de la iglesia qué es lo que se va a leer, también en internet, para que se aproveche el mensaje. De hecho, yo voy a mencionar algunas cosas, pero si no hemos leído el libro de Ruth, no podremos captar toda la esencia del mensaje. Como se podrán dar cuenta, hay un solo nombre, ¿no es cierto?, en esta historia como principal, pero hay varios actores, ¿sí? Está Elimelech, un hombre de Israel, que tenía dos hijos, Quelión y Malón, que era el primogénito. Tenía una mujer que se llamaba Noemí. Y después vemos que aparece Ruth en la historia porque se casa con uno de esos hijos. ¿Por qué tenemos esta historia en la Biblia? Estamos siguiendo una serie que se llama Cristo en toda la Escritura, ¿sí? Apunta a Cristo, perdón. Y tenemos aquí la necesidad de un redentor como título. El planteo de este libro de la Biblia, que lleva el nombre de una mujer, plantea que Cristo tiene que ser nuestro redentor a través de la figura de un redentor humano que hemos visto en la lectura del capítulo 4 y que ahora vamos a explicar cómo es eso de que un hombre redime tierras y redime a una mujer. Desde ya quisiera aclarar la palabra redimir, que la tenemos en la Biblia y a veces las personas uno le pregunta, ¿qué quiere decir redimir? Y no lo saben. Redimir quiere decir rescatar. Comprar o pagar el precio sería de un rescate. En la historia hay una persona, un hombre, que hace ese rescate de una familia, de una hacienda y de una mujer también. Pero Cristo vino a rescatar al pecador. Y específicamente, Cristo vino a rescatar a su pueblo. Entonces, yo voy a ir mencionando la historia como se presenta en el capítulo 1, 2, 3 y 4. Y si no lo leyeron, yo los voy a guiar, pero aquellos que lo leyeron, obviamente, van a poder sacar mayor provecho. Comencemos con la historia en sí. ¿Qué pasó con una familia que, según el capítulo 1, estaba en el tiempo de los jueces? Ustedes recuerdan que los jueces no eran reyes, eran personajes militares que aparecían por mano de Dios para rescatar a Israel de alguna cuestión específica. Pero hay un problema acá. Había hambre. Se estaban muriendo de hambre. Quizás no había llovido, no tenían reservas, pero la causa no era una cuestión de agricultura. Nos dice que la gente, la Biblia nos dice que la gente en el tiempo de los jueces, cada cual hacía lo que le parecía. Vamos a traducirlo en argentino. Hacía lo que le venía la gana. Los mandamientos de Dios eran olvidados. La ley era puesta en un segundo plano y las idolatrías se perpetraban en Israel. ¿Acaso no estaban en la tierra que fluye leche y miel? ¿Acaso no era la tierra prometida donde iban a tener bendiciones y abundancia? ¿Por qué no tenían abundancia sino que tenían hambre? Porque Israel había dejado, paradójicamente, al Dios de Israel. Pero acá no se dice, pero déjenme mostrarle algo. Elimelech y Noemí, su esposa, cometen un grave error. Un gravísimo error. En tiempos de necesidad, en vez de quedarse con el pueblo de Dios en su ciudad de origen, que era Belén, ellos deciden ir a una tierra de extraños, Moab, a una tierra idólatra. En vez de pasar necesidad con el pueblo de Dios, ellos creen que van a conseguir en un pueblo al cual Dios no bendijo el sustento de sus vidas. Ustedes ven a Noemí diciendo, Dios me ha afrentado, Dios me ha dejado, pero hizo las cosas mal. Obviamente la Biblia no, como
esperaríamos como un relato que dijeron, bueno, acá hizo bien, aquí hizo mal. No nos dice, nos da la descripción y uno, ¿no es cierto?, con la ayuda del Espíritu de Dios, se va dando cuenta, y al contexto de toda la Escritura, que lo que hizo Noemí estuvo mal. Doblemente mal en el siguiente sentido. Primero se fue a un pueblo idólatra, a un lugar que no era Israel. Y llevó a sus 2 hijos y los hizo casar, o se casaron, con 2 extranjeras, adoradores de ídolos. Uno dice, esto termina en un desastre. Bueno, hubo una cuestión bastante difícil aquí, pero también hubo una bendición final, a pesar de lo desastroso de las decisiones de Elimelec y toda su familia. Yo sé que a veces se presenta Noemí como la pobre viuda de la historia, sí, es verdad, pero tengan en cuenta esto, hicieron las cosas mal. ¿Qué pasó? Muere Elimelec. ¿Se queda viuda? Bueno, tiene a sus 2 hijos la madre, a Malón, a Quelión, y están 10 años allí, pero mueren sus 2 hijos, sin nietos, o sea, no sabemos por qué. La historia nos dice 10 años allí, sin hijos, y se queda con sus 2 nueras, Orfa y el nombre del libro, esta mujer llamada Ruth. ¿Qué van a hacer 3 mujeres solas en una tierra como Moab, donde el Dios de Israel es de Israel? Pero por alguna razón, estas 2 mujeres, o sea, las 2 nueras de Noemí, escucharon quién era Jehová. Pero una de ellas se convirtió a Jehová. ¿Quién fue la que se convirtió a Jehová? Ruth. Porque cuando Noemí dice, ¿para qué me van a seguir, hijas mías? Mejor vuelvan a la casa, cada una de su madre, no eran hermanas estas mujeres, ¿no? Orfa iba para un lugar, Ruth tenía que irse para otro, y Noemí, que tenía una edad, creemos que avanzada, tenía que regresar, o ella puso en su corazón, de regresar a Belén, porque se decía que allí había comida de nuevo. O sea, regresar al lugar de donde salió. Ahora, ¿qué hicieron estas 2 nueras? Lloraron, las abrazaron, pero Orfa dijo, yo regreso a mi tierra, por más que quiera mucho a mi suegra. Y Ruth dijo que regresa a la casa de su padre, madre y a sus ídolos. Pero tenemos una resolución de parte de la otra nuera, que es Ruth, donde ella toma otra posición. Ella no quiere regresar a su casa, sino que dice en el versículo 16 del capítulo 1, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, le decía Ruth a Noemí. Y fíjense en esta resolución, escuchen bien, la de Ruth. Porque donde quiera que tú fueres, Noemí, ¿no? Iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Bueno, hasta ahí podemos decir, es una resolución de el amor de una suegra por su nuera. Pero agrega más, tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios, mi Dios. Esa es la resolución más importante. Tu Dios, mi Dios. Pero ¿sabría Ruth algo de quién era Jehová? Si ella viene de la tierra de Moab, donde están los Baales, y había uno que se llamaba Baal Peor, no es porque era peor que los otros Baales, era el nombre, ¿sí? Pero fíjense en el versículo 17. Donde tú murieres, una resolución, moriré yo, y allí seré sepultada. Y presten atención aquí. Así me haga, y usa el nombre de Dios, Jehová, y así me añada que solo la muerte hará separación entre tú y yo. Uno lo lee así nomás y no se da cuenta que está usando el nombre santo
de Dios. No le dice, tu Dios será mi Dios, ya veremos lo que pasa. Ella ya conoce al verdadero Dios. Ella se convirtió, quizás en una charla con su esposo, o Elimelec, su suegro, o Noemí, su suegra, que le hicieron conocer al verdadero Dios. Y sabía que ese nombre era Jehová. Entonces nos detenemos aquí en la historia. Porque esta es la historia de un redentor. Y de alguien que va a buscar un redentor, en este caso humano, que no lo sabían bien en ese momento, pero que Dios pone esta historia en la palabra para mostrarnos el encuentro de cualquier persona con el verdadero redentor que es Cristo. Uno dice, ¿qué clase de persona es aquella que va, o sea, vamos a plantearlo de otra forma la pregunta, ¿qué vería uno en una persona que busca a Cristo como redentor? ¿Qué resolución de corazón, qué ánimo tendría esa persona en la búsqueda del verdadero Dios? A veces nos confundimos y cuando leemos la historia de Ruth pensamos que esta resolución de Ruth era con respecto a su suegra. Solamente no. La resolución de Ruth es respecto a Dios, el cual conoció, el cual buscaba también al pueblo de Dios. Si una persona está buscando de Dios, no pone peros. Fíjense en Orfa. Orfa era una nuera de Noemí. Y como que también Noemí dice, bueno, ella se vuelve, no la culpa por eso, a la casa de su madre, pero vuelve a los ídolos. Lloró, la abrazó. No nos dice mucho eso de Ruth, sino que fue con ella. Miren, las personas que simplemente son emocionales para seguir a Dios, no sirve. Podés ser muy emocional, podés llorar en un momento determinado y no seguir al verdadero Dios. ¿Cuántas veces la religión de las personas es simplemente una emoción, pero no una decisión de seguir? ¿Cuál era la decisión de Ruth? La decisión era, yo moriré contigo, le decía a su suegra. Tu pueblo será mi pueblo. Yo soy una extranjera. ¿Cómo me van a aceptar en Israel si no soy alguien que nació allá? No lo sé, pero yo voy y voy a dar, si es preciso, mi vida. Voy a morir contigo. Donde te sepulten a vos, yo voy a estar. Donde tú murieres, moriré yo y así seré sepultada. Solamente la muerte hará separación, le dice Ruth a Noemí, entre tú y yo. Después de eso, Noemí no le iba a decir, no, Ruth, quédate, volvé a las casas de tus padres. No le dijo nada. Iniciaron un viaje de más de una semana. Era riesgoso, ¿no es cierto?, para una anciana como Noemí ir por el desierto. Pero era también riesgoso 2 mujeres ir por el desierto, por los ladrones y demás, para salir de Moab hasta ir a Belén. Pero sacamos esto como primer punto. Aquellas personas que buscan a Dios tienen una firme resolución. Tienen una firme resolución. De vida o muerte. ¿Cuántas personas se acercan a esta iglesia y dicen, yo estoy buscando a Dios? Ah, pero no, tengo esta fiesta. Ah, no, pero tengo esto otro. Ah, no, pero me salió esto. Ah, no. Vamos a reunirnos, yo le digo como pastor, a charlar de las cosas del Señor. No, en otra ocasión. ¿Cuántas personas te acercás a predicarle y decís, vos buscás a Dios? Sí, sí me interesan las cosas de Dios, pero también le interesan otras cosas. Esas personas no buscan a Dios en lo absoluto. Aquel que Dios llama a la salvación pone un sentido de búsqueda que no se puede negociar, que es de vida o muerte. Yo no tengo que andar convenciendo a las personas que busquen a Dios, porque nadie puede buscar a Dios, nos dice la Biblia. Todos nacemos con el pecado, como dice Romanos, de no buscar a Dios. No hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. Y Dios busca a los pecadores para salvarlos.
Y cuando Dios pone el sentido de búsqueda, uno simplemente se cruza de brazos, como Noemí escucha lo que dice Ruth. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, y solamente la muerte podrá impedir esto. Esas personas estaban buscando a Dios. Esas personas son las que nos tenemos que ocupar y explicarle el Evangelio, mostrarle el camino. Aquellas personas que hemos insistido una y otra vez y simplemente son emocionales, lloran un poco, pero no les interesa. No tienen una resolución de vida. No es lo más importante en su vida. Quieren seguir a ese Cristo que sea un accesorio en sus vidas, como si se pusieran una prenda. Pero no el Cristo por el cual está bien dejarlo todo. Jesús dijo, aquel que viene a mí tiene que despreciar su vida. Aquel que ama incluso más que a sí mismo o también a relaciones familiares, más que a mí no es digno de mí. Aquel que le dice a Jesús, te seguiría donde quiera que fuere, pero deja que arregle las cosas de mi casa. Nadie que pone la mano en el arado es apto para el reino de Dios. La persona que sigue a Cristo es incondicional y el llamamiento de Cristo es incondicional. Es todo o nada. No hay cristianismo a medias. No existe sencillamente. Solamente Cristo se presenta como Redentor y pone el sentido de búsqueda a aquella persona que dice, fuera de Él no tengo absolutamente nada. Podemos decir que los que se consideran en bancarrota espiritual son los únicos que pueden encontrar la riqueza en Cristo. ¿Cómo estaban estas dos mujeres? En bancarrota. ¿Saben lo que es la bancarrota? ¿No es cierto? Es cuando no tenés nada, primero, en el sentido material y segundo, en el sentido humano. Eran dos viudas. ¿Qué podían hacer dos viudas regresando a Belén, a un campo que habrá crecido la ortiga y los cardos, donde no podían comer nada, donde no había vacas? Dejaron el campo de Belén, pero van a regresar ahí. ¿Qué podían hacer dos viudas en bancarrota? Sino que encontraran a alguien que la salvara de esa situación. Técnicamente, un redentor humano, que es la figura de Boaz, con doble O y Z, ¿sí? Boaz. No sé si lo vamos a pronunciar siempre así, nos sale como Boaz, pero es Boaz, ¿sí? Déjenme explicarle en este segundo punto. Había una ley llamada el levirato. Era una cuestión del pueblo judío, era una cuestión también oriental, pero más que nada del pueblo judío, donde si una mujer quedaba viuda, no podía quedar en ese estado, indefensa. Uno dice, bueno, ¿cuántas mujeres quedan viudas y son independientes? Bueno, pero piensen de otra forma, en aquel tiempo, cuando la Biblia habla del huérfano y la viuda, nos está hablando de las dos, podemos decir, situaciones sociales de más desprotección, viudas y huérfanos. Los huérfanos creo que tienen también ese problema hoy, pero las viudas, hay muchas mujeres que son independientes, tienen su trabajo y allá no. Quedabas bastante indefensa socialmente. Entonces, una de las peores cosas era la viudez, porque podías caer totalmente en ser una indigente. Entonces Dios preveía esto, dando leyes para levantar descendencia y para redimir lo que el difunto esposo tenía de tierras o a veces deudas, pero más que nada lo que tenía de tierras y si tenía alguna otra cosa. En este caso, lo que iba a redimir vos no era nada porque tenía unas tierras que no se habían ocupado de hacía más de 10 años. A él le iba bien, era un hombre poderoso, era un hombre rico. Entonces, la Biblia nos presenta que estas dos mujeres indigentes, en una situación muy penosa y con hambre, regresan a Belén y Dios tiene preparado un redentor. En este segundo punto vamos a ver
cómo se presenta espiritualmente Cristo como el redentor de aquella persona que está buscando, que está en bancarrota espiritual y que se reconoce una persona que sin Dios no puede hacer nada. La Escritura nos dice que ellas fueron a refugiarse en las alas del Dios de Israel. En el capítulo 2 es ese encuentro. En el capítulo 2 dice, fue pues y entró Ruth, ¿no? Y espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció, por casualidad, que la parte del campo era de Booz, quien era de la familia de Elimelec. En esto del levirato que les dije, el redentor tenía que ser un pariente cercano, un primo podía ser, del fallecido. Pero quiero que piensen en esto. ¿Quién era la que podría ser redimida en primera instancia porque era de Israel? Era Noemí. Pero Ruth era una moabita. No era del pueblo de Dios. Pero ella tenía un sentido firme de búsqueda y que ahora lo demuestra dejando a Noemí en la casa y diciendo, voy a ir a ver si consigo algo de comida. Habrán tenido el estómago que le hacía ruido por haber comido muy poco o por no comer. Entonces, estas personas van y, mejor dicho, solamente Ruth va, deja a Noemí en la casa porque ella era anciana, ya estaban establecidas allí. Ya la gente de la ciudad se había enterado de que la Noemí, que salió con esposo y 2 hijos hace 10 años, regresa sin esposo, sin los 2 hijos y con una mujer extranjera. Pero todos también sabían esto, que esa mujer extranjera daba todo por su suegra. Es raro, ¿no? La relación suegra-nuera, donde en el mundo a veces se hacen muchas bromas y chistes en cuanto a eso, pero acá es una cuestión que apunta a una familia, según la sangre, según la descendencia, que sería antecesora en la genealogía de Jesucristo. Por eso es importante esta historia. Pero veamos cómo se da la trama. Ahí nos dice el versículo 3, el escritor bíblico dice por casualidad, es una forma de redacción, pero nosotros sabemos que nada existe por casualidad. Que las personas no encuentran a Cristo por casualidad. Las personas no buscan a Dios por casualidad. Dios puso el sentir de búsqueda en Ruth y no fue más que la providencia de Dios que de todos los campos donde podría espigar, y ahora quiero que entiendan qué es esto de podía espigar. Ustedes recuerdan que los discípulos tenían hambre y un día sábado arrancan espigas, no porque eran ladrones, no, sino Jesucristo les ha dicho que están haciendo, están arrancando espigas de un campo que no es suyo. Según la ley, cuando vos segabas el campo, los bordes del campo tenían que ser dejados para el huérfano, para la viuda o para quien tuviera hambre. Nadie podía decirle a Ruth o a los discípulos en el tiempo de Jesús que están arrancando espigas, si no es suyo. La ley lo dice porque la ley contempla esa clase de situaciones. Dios, justo, contempla eso. Y lo que comenzó con Ruth, como arrancar espigas para llevar algo de comida en el día, terminó uniéndose, no sé cómo, al principio fue una cuestión de trabajadoras, uniéndose a las trabajadoras de Booz que estaban, ellas sí cosechando el campo, no estaban mendigando. Pero aparece Booz y la ve a Ruth y le da órdenes a sus criados, no la molesten, es extranjera, no sé, ninguno se propase haciendo nada, y le dice a las criadas, está bien, que coseche con ustedes, y le dice a Ruth, podés tomar agua, podés comer con nosotros, y podés trabajar para mí. Y le daría su paga como cualquier otro. Allí ella se postra en tierra, se humilla, Ruth, y le dice a vos que
le agradece por estar allí. Pero vayamos al punto principal. Ella regresa con Noemí y le cuenta todo esto. Y acá viene una cuestión, podemos decir, que es la principal de la historia. Porque la cuestión no pasa porque ella recogiera para comer y que tengan las dos viudas para comer, sino ¿quién la va a redimir? Ustedes vieron que en el capítulo 4 que hemos leído se usa la palabra redentor. ¿No han leído? Pero no se refiere a un redentor del alma. Se usa la palabra redentor. Y Dios pone la figura del redentor en el Antiguo Testamento que apunta a Cristo. No todas las figuras de los redentores, esta en especial. ¿Qué tenía que hacer vos? Esto ya es todo un contexto bíblico que no podemos ver ahora, según la ley. Lo único que sabemos de Ruth, capítulo 2, versículo 1, que era poderoso y rico. Entonces vemos que para que vos sea redentor, ya sea de cualquier otra mujer, pero en este caso estamos hablando de Ruth, tenía que cumplir varias condiciones. Podemos nombrar como 3 condiciones. Primeramente, tiene que ser pariente. O sea, no puede redimirte a una viuda cualquier persona de Israel. Tiene que ser pariente. Condición número 1. ¿Cuál es la condición número 2? Tiene que tener los medios para comprar esos campos y demás. Vos era pariente. Vos tenías los medios, pero había una tercera condición. Tiene que querer. Tiene que querer hacer eso. Si no se cumplía alguna de estas 3 condiciones, la ley del levirato no se daba, el rescate no ocurría y no había redentor. Cuando la persona no quería esto, entregaba su calzado también para certificar un pacto. Que es lo que vemos que pasó en el 4 con otra persona que dijo: yo no la quiero. Ahora prestemos atención a esto. Dijimos que había 3 cualidades que el redentor material, podemos decir, tenía que cumplir para ser redentor. Vos, en este caso, no podía ser de Noemí porque ya tenía muchos años, sino que podía tomar a Ruth como mujer y levantar descendencia. Tenía que cumplir estas 3 cosas. Ahora Ruth no lo sabía mucho esto. Ella es una moabita, pero su suegra sí sabía cómo funcionaban las cosas. Si ustedes han leído el capítulo 2, hay una cuestión bastante extraña, déjenme explicarlo un poco. ¿Cómo se da? Uno pensaría una historia de alguien que se va a casar, una historia romántica. Aquí tenemos la congregación, un casamiento la semana que viene. Una historia romántica donde el hombre se declara a la mujer. Es el típico Romeo y Julieta de nuestra cultura occidental, que viene el hombre y presenta su declaración de amor, sus intenciones, y la mujer puede rechazarlo o puede aceptarlo. En este caso fue al revés. Es una cultura oriental, algo totalmente diferente. Aparece de noche, porque cuando cegaban, ellos estaban durmiendo al aire libre. Estaban todos dispersos así en el campo. Y lo que le dice Noemí a Ruth es que se saque las ropas de luto. Cuando dice cámbiate el vestido, no era de trabajadora, es decir, tenés que mostrar, en este caso, ¿no es cierto?, a vos, de que ya no estás llorando tu luto y que podés casarte de nuevo. Y quizás muchos leyeron esta historia y dicen, pero ¿cómo fue la declaración? ¿Cómo fue que evidenció Ruth que tenía intenciones de que vos seas su redentor? Se acostó a sus pies. Eso pasa con mi perro. Calculo que con los perros de ustedes, ¿no? Pero que pase con un ser humano, nos dice esto es muy extraño para nuestra cultura, que una mujer se acueste a los pies de un hombre para decirle que está disponible, que se cambió la ropa de luto, pero no lo hace públicamente, sino de noche. Vos se asusta diciendo quién es esta persona.
y allí se da a conocer la intención. Él, por supuesto, si lo hicieron bien, no la toma como esposa esa noche, sino que le promete: yo mañana, cuando salga el sol, por cuanto hiciste esto, yo voy a convocar públicamente a personas de Israel, 10 en ese caso. Yo sé, y él sabía, que había alguien más cercano en la línea de descendencia para redimir a Ruth, pero yo voy a hacer las cosas correctamente, decía Booz. Él fue justo al darle trabajo, a permitirle que espigue. Si nos dice de Booz, todo lo que se habla de Booz en este capítulo, en este libro, perdón, es todo bueno, no tiene ninguna crítica acerca de Booz. Figura del Redentor, ¿no es cierto? Entonces, Booz le dice: mañana lo voy a solucionar. Voy a llamar a ancianos a la puerta de la ciudad. Vamos a hacer una ceremonia pública. Si te redime ese fulano que nos dice el nombre de la Biblia, será él. Y si no, seré yo. Y es así que le da como una especie de regalo para que lleve a Noemí, ¿no es cierto?, es como un costal, le da, podemos decir, de granos. O sea, era la paga mucho mayor que su trabajo. Nos detenemos aquí. Dijimos que la figura de este redentor material, que es Booz, que redime a Ruth, es un ejemplo de algo mayor y celestial y espiritual, que es Cristo cuando redime a su iglesia. Cristo cuando redime a una persona individual que salva. ¿Qué dijimos que había en esa persona? Un sentido de búsqueda. Y Cristo tiene las 3 condiciones suficientes para ser redentor. Dijimos que las 3 condiciones eran pariente, tener los medios y querer. Y Jesús, para cumplir la primera condición de rescatar a un pecador como vos o como yo, que somos humanos, Dios se hizo humano. La segunda persona de la Trinidad, el Hijo, dijo: yo me haré pariente, en el sentido humano de los hombres. Nos habla Hebreos 2:11 que Jesús no se avergüenza de llamarnos parientes, hermanos. ¿Sí? Él, para cumplir la primera condición, tuvo que tomar humanidad. Dios podría habernos salvado de muchas formas, pero Él puso en su palabra, nos muestra, mejor dicho, en su palabra, la forma en que nos va a redimir. Dios haciéndose hombre. Dios haciéndose como uno de nosotros. Dios encarnando, santo, pero encarnando, pero se acerca y yo me puedo acercar a Él. Dios bajando del cielo, manifestándose en el Antiguo Testamento a través de voces, truenos, profecías, sueños, pero ahora el Hijo de Dios encarnado está caminando en la tierra para mostrarse cómo es y vemos su gloria, pero su destino es la cruz. Y ahí vemos la segunda condición, que es tener los medios. ¿Cuál es el medio por el cual Dios rescata un alma de su pecado, del poder de Satanás, del mundo? ¿Cómo rescata Dios una vida? A través del precio de la sangre de su Hijo Jesucristo derramada en la cruz. Vos era rico y poderoso, él necesitaba tener medios económicos. Jesús es más rico y poderoso porque es el Dios eterno, que se hizo humano para ser nuestro pariente y para cumplir la segunda condición, dice en Pedro, 1 Pedro 1:19, que no fuimos comprados con cosas materiales, porque no necesitamos un redentor material, sino uno espiritual. No fuimos comprados con plata, con oro, ni piedras preciosas, que seguramente vos algo de eso tenías, más cambio, sino que fuimos comprados con la preciosa sangre de Cristo, dice el versículo 19, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. ¿Te das cuenta que la segunda condición es tener los medios? ¿Por qué a precio de sangre?
porque toda alma que pecare morirá. Y si el precio de mi alma y la tuya era morir por la eternidad, porque somos pecadores por naturaleza y por práctica, después de Adán, todos llegamos así, a ser pecadores. Después de la caída de Adán, estaba en un huerto, padecemos miseria espiritual. ¿Recuerdan cómo Elimelech y Noemí salieron del pueblo de Dios? Fueron a un pueblo extranjero, la pasaron mal. El hombre salió del jardín del Edén y la pasa mal hasta el día de hoy. Todo el desastre que vemos en el mundo es causa del pecado. Pero no hablemos de lo material, hablemos de lo espiritual. En lo espiritual estamos en ruina espiritual. Necesitamos un redentor, pero Dios dice, el que pecare morirá, y merezco la muerte. Ahora Jesucristo vino a tomar mi lugar, vino a ocupar mi lugar en la cruz y a pagar el precio de mi libertad, el precio de mi salvación, básicamente el precio de mi rescate. ¿Y cuál es la moneda que usa? No es nada material, es su sangre preciosa. Uno diría, bueno, ¿cuál es la tercera condición? ¿Cuál es? Querer. Y por supuesto, nosotros tenemos en Filipenses 2, un capítulo de la Biblia que nos habla que este querer de Jesús está desde la eternidad. Él quiso encarnar, tomar forma de siervo y ser obediente hasta la muerte de cruz. Él quiso venir a rescatar a su pueblo. Él tenía los medios. Él se hizo humano para pertenecer, podemos decir, a ser pariente nuestro en este sentido de humanidad. Entonces Cristo cumple las tres cuestiones. Nosotros hemos visto que en este caso de Boaz y de Ruth, al día siguiente de esa noche, cuando comenzó el día, él llama a los ancianos, busca a 10 personas como testigos y viene, como hemos leído, dice fulano, porque no quiere decir la Biblia su nombre. Pero ¿qué hizo este fulano en el versículo 6? Dijo, yo voy a redimir la casa de Noemí y voy a tomar por mujer a Ruth. No, dijo. Dice, y respondió el Redentor, no puedo redimir por mi parte, no sea que eche a perder mi heredad. Redime tú usando mi derecho de redención, porque yo no podré redimir. Recuerda que estaba Ruth presente así. No sé por qué mirada lo habrá hecho, pero yo no puedo contaminar mi heredad con esta moabita. Yo no la voy a redimir. Tampoco sé si vos dijo bien, pero vos dijo, sí, yo la verdad. Ahora, ¿por qué hay una historia intermedia en esto? ¿Por qué la historia no solamente trata entre Ruth y el Redentor Boaz y sin ninguna otra persona que se haya presentado en el medio? Para hacernos ver lo siguiente. Fuera de Cristo no hay Redentor. Fuera de Cristo no hay intermediarios. Cualquier pecador que dice, yo necesito a Cristo, necesito un Redentor, no busca otras cosas. No hay nadie que pueda venir en su auxilio. No te salva una religión, el fundador de una religión, no te salva tus amigos, no te salva una cuenta en el banco, no te salva tus familiares, no te salva una herencia, no te salva tu esposo o tu esposa, solamente Cristo salva. Fuera de Él no hay redentor. Y si te desprecian, como este fulano dijo, no, yo no quiero contaminar mi edad con Ruth la moabita, Cristo no desprecia a nadie. Que viene en humillación a Él, que viene en arrepentimiento de pecados. El que viene a Él, dice la Biblia, no lo echa fuera, pero en ese estado. Si Ruth hubiese sido una persona orgullosa, petulante, diciendo, bueno, es mi derecho, nadie que se va a salvar
viene delante de Cristo exigiendo cosas, diciendo que es bueno, diciendo que tantos años de iglesia le merecen ser redimidos. A Cristo no venís con pretensiones, venís en humillación con tu pecado. Se humilló Ruth la primera vez que vio a vos, se humilló la segunda vez que dijo, estoy disponible para que me tomes, ¿podrá ser posible? Y vos dijo, sí, y mostró también que habiendo otro, ese otro no servía, o no quería, o no podía, o todas las tres condiciones. Más que todo, no quería. Cristo vino en busca de pecadores. Y Él quiere salvar y glorificarse a través de la salvación de pecadores. Fue muy claro cuando Jesús le dijo esto a las personas de Israel. Aquellos que no tienen necesidad de médico, miren, no vengan. Solamente aquellos enfermos que se reconocen enfermos, Cristo puede ser su médico. Solo aquellos que se declaran en bancarrota espiritual, Cristo puede ser su salvador. Aquellas personas que dicen, sí, yo me humillo delante de Dios, pero siguen conservando su orgullo, su estatus quo. Te das cuenta que para que Cristo sea redentor solamente tienes que venir sin nada a Él. Cristo, ¿no es cierto?, nació no casualmente en Belén de Judá. Este lugar donde se están llevando a cabo todos estos acontecimientos. O sea, Él inicia el cumplimiento del plan redentor en esa ciudad pequeña y olvidada, no era conocida, no era grande, era la más pequeña de las ciudades, donde un día nacería David y donde otro día, muchos años después, siglos después, nacería el hijo de David, según la carne, Cristo. Vamos al último punto. Vos tomas por mujer a Ruth. Hay una alegría en el corazón de Noemí, hay una alegría en el corazón de Ruth, hay alegría en el corazón de vos, hay alegría, podemos decir, aún en la ciudad cuando se conocen estos hechos, de que, fíjense, una mujer moabita se refugia en el Dios de Israel, es acogida y es redimida. Hermanos, somos restaurados en Cristo. Somos bienvenidos en su familia. Cuando hemos creído en Cristo y nos unimos también y podemos ver a otros que han creído en Cristo en una iglesia local, es para mirarnos unos a otros y decirnos, estamos bajo las alas del mismo Dios. Es el Dios de Israel, es el Dios de la iglesia del Nuevo Testamento, ¿no? Sobre el cual nos cobijamos. Es Jesús nuestro Redentor. Por eso estamos aquí en esta mañana. No hay otra cuestión que nos convoque, sino que adorar a ese Dios Salvador y Redentor. En Miqueas 5:2 se anticipa que el nacimiento de Jesús sería en Belén. Es la profecía que se cumple cuando abrimos los evangelios y vemos tanto en el evangelio de Mateo y de Lucas que nació en Belén. Ahora fíjense cómo termina la historia. Versículo 18. Y estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón. Tengan en cuenta ese nombre. Y Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. ¿Qué están viendo en eso? ¿Vieron cuando muchas personas llegan a la genealogía y dicen, no, esta es información suplementaria, la voy a pasar por alto, lo voy a leer muy rápido, no tiene sentido, Dios pone cosas en sus palabras sin sentido? No, toda escritura es inspirada y toda escritura es útil. Y termina, fíjense, no hay más nada después del libro. Termina con una genealogía.
¿Por qué termina con una genealogía? ¿Qué está diciendo acá? ¿De qué se ocupa la historia? Por lo menos hasta esa parte, dice que ¿quién vino de esta descendencia? El rey David. El rey David vino, ¿no es cierto?, de esta descendencia. Pero ahora los invito a ver la genealogía más completa en el Nuevo Testamento. La misma, más completa. Podemos ir a Mateo 1:5. Fíjense, vamos de manera más resumida, ¿sí? Por eso decía, presten atención al nombre de Salmón. Bueno, tiene el nombre de un pez, ¿no? Pero dice, versículo 5, y Salmón, y acá está el complemento, engendró de Rahab a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró al rey David, y la genealogía sigue y termina ¿dónde? En Cristo. Ahora fíjense en esto. La promesa de un Mesías humano, pero a la vez Dios, está hecha en el Edén. Dios toma un pueblo por medio de Abraham, que fue creciendo. Después viene Isaac, después viene Jacob, sus mujeres, Raquel y Lea, que son nombradas. El pueblo crece, va por hambre, como también salieron de un lugar y van a Egipto, queda cautivo, es rescatado por Dios. Moisés y Aarón sacan al pueblo, llega a la tierra prometida, hay tiempo de jueces, todavía no hay rey, y acá se perfila el rey que conocemos, pero se perfila el Redentor final, que será la encarnación del Mesías. El Mesías prometido, la encarnación de Dios hecho hombre. Ahora, ¿por qué Dios se toma estos detalles? Para mostrarnos que nuestra salvación, que nuestra redención, es por esta palabra técnica bíblica y la única palabra que diferencia a la Biblia de los demás libros de todo el resto del mundo, que es la palabra gracia. Saben que la gracia, el concepto bíblico de gracia, como les dije ahí en esta semana, hay 5.000 religiones en el mundo. 4.999, por decir un número. Te van a hablar de obras. Te van a hablar de vos podés hacer cosas. Vos podés comprar tu salvación. ¿Cómo sabemos que la Biblia es real? ¿Cómo sabemos que Jesucristo es real? ¿Cómo sabemos que el Dios de la Biblia es el único Dios? Hay muchas formas. Pero una es, plantea un medio de salvación por gracia. Y en la genealogía, o sea, los antecesores de Jesucristo y de David, acá vemos en Mateo gracia de dos formas. ¿Cuál es la Rahab que nos nombra aquí el versículo? No lo dimos hace mucho. Una mujer extranjera, ramera, prostituta que se convierte al Dios de Israel y es redimida al casarse con un príncipe de Israel. Y allí nace ¿quién? Vos. Una mujer de Moab, un lugar idólatra de Baal, que cree en Jehová, que es redimida. Y Dios trae a dos familias cuyo trasfondo no era judío, pero son redimidas para presentar al final de la historia de sangre al verdadero Redentor. ¿Se dan cuenta? Esto que no es una novela, que es una historia armoniosa, donde si fueran este libro escrito por personas humanas, harían como los reyes de Europa, que tenían que tener una línea de sangre real y todas las personas eran aristócratas y todas las personas tenían tierras y allí podía venir un descendiente real. Eso lo haría si la Biblia fuera un libro escrito por hombres. Elegiría a un pueblo donde la línea real del Mesías Salvador sería
de gente que no necesita ser rescatada. Pero porque fue escrita por Dios, nos muestra en su línea de sangre aún el Redentor, que es gracia sobre gracia sobre gracia. Y si miran a cada personaje de la línea que trajo, podemos decir, en humanidad, el parentesco de Jesucristo, lo único que podemos concluir es gracia. Terminamos con esto. Yo sé que es un poco larga la historia de la vida. No tenía hijos. No tenía hijos. 10 años sin tener hijos. No sabemos si era estéril o si su esposo era estéril. La cuestión es que acá tienen un hijo. Y cuando tienen un hijo, dice, vos, en el versículo 13, tomó a Ruth y ella fue su mujer. Y después que se llegó a ella, Jehová le dio que concibiera y diera a luz un hijo. Y las mujeres decían a mí, bendito sea Jehová, que hizo que no te faltara hoy Redentor, que será de renombre Israel, el cual será restaurador de su alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera que te ama la ha dado a luz, y ella te es mejor que 7 hijos. En un momento, Ruth, que quiere decir placentera su nombre, dijo, no me llamen Ruth, llámenme Mara, amarga, como las aguas de Mara, que hemos visto en otros mensajes. Y Dios transformó todo eso amargo, toda esa pérdida, toda esa bancarrota, en algo bello. Le entrega, imagínense esta foto, ¿no? Está Ruth entregándole a su hijo, a su abuela, Noemí. Dice, no tenés hijos porque se murieron los dos, pero esta nuera te vale más que 7. Y ahora tenés en tus manos a ese nieto. Podemos decir, la historia termina como esa historia que termina bien. Pero Jesucristo tuvo que ir a la cruz a sufrir por tu pecado. Si hemos creído en Cristo, tenemos una dicha muy grande. Efesios 2:19. Antes estamos alejados de las cosas de Dios. Estamos perdidos en el mundo. Pero nos dice Efesios 2:19. Así que ya no soy extranjero, como Ruth, no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. ¿De qué familia eres miembro? De la familia de Dios. Dios tiene una familia dispersa en la tierra, de todos aquellos que creyeron en Él, y donde hoy se reúnen a adorar a su nombre. Si venís a esta iglesia, asegúrate de que estás buscando una iglesia donde se predique y se exalte el nombre de Cristo, y no tu nombre. Pero si no conoces a Cristo, te tengo 3 preguntas. Si estás buscando, tenés que hacerlo de la manera de Ruth. Tenés que ir a Dios en bancarrota, en ruina espiritual, sin peros, sin reservas, sin condiciones. Tenés que dejar de confiar en otras cosas que no van a hacer bien a tu alma, que no te van a salvar, esos fulanos de la vida, como vemos acá, tus esfuerzos, tus obras, tu familia, no son tu redentor. Solo Cristo puede redimir. Y tercero, tenés que estar dispuesto a humillarte y abrazar a Jesucristo como tu único redentor. A la iglesia que reunida a los creyentes les digo, esto que escribo. Tenemos que admirar a través de esta historia y muchas más que vendrán. Una vez más, cada domingo, una vez más el drama de la redención, que es glorioso. Ruth, hermanos, no tenía mérito, nosotros no lo teníamos. No teníamos derecho a reclamar nada. Sin embargo, ella fue amada, redimida, aceptada. Nosotros fuimos amados por Cristo, redimidos y aceptados. Somos indignos por naturaleza, pero hemos sido traídos al pueblo del pacto. Las promesas de salvación son ahora nuestras. Por lo tanto, tenemos que recordar esto. Cuando nos asombramos de estas cosas, vivamos como pueblo de este pacto. Nos hemos refugiado en las alas de Cristo, del verdadero Dios, y todo se lo debemos a Jesús, nuestro Redentor. Que el Señor nos bendiga en esta mañana.